Y este Estimados pues, amigos de la plática, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos desde Houston, Texas, en una edición más de la hora de Raúl Palacio. Ya tenemos varios días de estar contribuyendo en las comunicaciones en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, que son las más famosas, donde todo el mundo entra a vernos, a dedicarnos un poco de tiempo a este espacio que tiene como objetivo llegar a usted con información, llegar a usted con opiniones, con comentarios, con críticas si se quiere, pero por sobre todo con la intención de crear un poco de conciencia, educar un poco en algunas ramas. Y nosotros tenemos esa responsabilidad social, creo, como medios, de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a llevar un poquito de información. Y este espacio en la plática lo utilizamos para que sea Raúl Palacios quien se dedique a presentar a invitados especiales. Este día tendrá como invitado especial a Herbert Vargas, un comunicador social muy conocido. Y Raúl Palacios tendrá el gusto pues de entrevistarlo y yo también participaré, pero más que nada Raúl. Bienvenido Herbert Vargas, Raúl Palacios, el espacio es tuyo, buenas tardes. buenas tardes a todos nuestros fieles amigos de la plática que nos sintonizan cada día a esta hora, a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y en los especiales que realiza Luis Alonso los fines de semana. En esta tarde-noche en algunos lugares, tenemos, como siempre, un verdadero privilegio de presentar a algunos de nuestros invitados especiales. Y en este caso, nuestro invitado especial de hoy, que responde al nombre de Herbert Vargas, él es el coordinador y productor, creo, al mismo tiempo, de un programa que ha venido agarrando bastante audiencia y tiene una buena cantidad de seguidores. Creo que ya sobrepasan los 12,000 personas que de alguna forma conocen quién conduce el programa En la Mira. En la Mira es un programa que de alguna manera ha venido ganándose ese espacio y que los salvadoreños en el extranjero tenemos la oportunidad de poder escucharlo, verlo, gracias a las redes sociales y desde luego básicamente al servicio de Internet. En la Mira, en este programa, Herbert Vargas es productor y conductor. Es un joven salvadoreño que destaca en las redes sociales con un estilo muy singular, muy propio, muy característico. Tiene un gran conocimiento sobre los temas que aborda y, dada su experiencia como productor de radio y televisión por más de 15 años, él se maneja muy bien su imagen dentro de este programa. Pero antes que su imagen está la esencia de lo que explica, de lo que nos da a conocer, y vamos a conversar con él sobre diferentes temas. Ha publicado textos, artículos de análisis y opinión en diversos medios locales, sea El Salvador, e internacionales. Es especialista en comunicación y en estrategia de comunicación. Su área de interés es la geopolítica, periodismo digital y combate a los fake news. Oigan esto, combate a la fake news. Tiene 4 años coordinando En la Mira. Casi tiene el tiempo, casi el mismo tiempo de vida que tiene la plática. La Creo que plática. un año, un poquito mayor la plática. En realidad, hace análisis de la realidad local y global desde el derecho de la comunicación. Herbert Vargas, bienvenido a nuestro programa La Plática en la hora de Raúl Palacios. Un abrazo, Raúl, un abrazo a Luis Bernal, un abrazo a toda la comunidad que está pendiente de este prestigioso espacio, transmitiéndose desde Houston, Texas. Para mí un verdadero privilegio, un honor estar acompañándoles en este espacio, una plática, un diálogo
con los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando y por supuesto con ustedes. Muchas gracias, honrado de estar aquí. Un abrazo a toda la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos de América. Muy bien. Herbert, dígame. ¿Cómo fue que nació, cómo surgió la idea de montar esta plataforma de la plática? ¿Qué te motivó, qué le motivó a establecer este programa y cuáles son los objetivos que se pensó en el momento de fundarlo? Básicamente nos dimos cuenta de que el imaginario colectivo está siendo, desde siempre, por supuesto, desde la existencia de los medios, está siendo determinado por mensajes, por estrategias de comunicación política, por estrategias de consumo. Y básicamente lo que buscamos nosotros es romper ese cerco mediático impuesto por las grandes corporaciones, impuesto por lo que se ha dado en llamar en estas últimas temporadas los fake news, y toda esa matriz de opinión que técnicamente se conoce como la agenda setting, que responde a intereses particulares de todos y todas conocidos. Entonces, iniciamos con espacios similares en radio hace ya en el año 2004, si no me equivoco, un espacio llamado Radio Zurda. Ahí es donde hicimos escuela radiofónica y empezamos a hacer este tipo de radio revistas, donde hacíamos entrevistas, notas, etcétera, desde un paradigma distinto a los fines comerciales de las grandes corporaciones mediáticas. Y nuestro respaldo teórico, digamos, es el derecho a la comunicación, que establece que usted, amigo y amiga, usted, Raúl, Luis, este servidor, tenemos el derecho a producir conocimiento, tenemos el derecho a difundir conocimiento, tenemos derecho a compartir conocimiento y acceder al conocimiento. Eso es el derecho a la comunicación, que ya no es privilegio de las grandes corporaciones. Ahora, con el advenimiento de las plataformas de redes sociales, eso es una oportunidad, además de una amenaza, pero al mismo tiempo una oportunidad para generar educación, para generar conciencia, para generar criterio. En definitiva, esto último es lo que a nosotros nos mueve. No queremos convencer a nadie, no queremos ofrecer dogmatismo. Lo que buscamos es presentarle elementos para que sea la audiencia, el espectador, sea la espectadora que extraiga de los elementos que nosotros les compartimos para que sean aplicados conforme a las circunstancias de cada quien. Ese ha sido nuestro cometido, básicamente ofrecerle un contrapunto, ofrecerle nuevos puntos de vista, ofrecerle, discúlpenla la interrupción, ofrecerles elementos que permitan a la gente, como dijimos antes, generar criterio, reflexionar y con suerte que este criterio se convierta en acción política que contribuya a la construcción de ciudadanía, que contribuya a sumar esfuerzos, talentos para transformar la realidad y el estado de cosas. De alguna forma no se siente usted, Herbert, sorprendido por el éxito que ha tenido su programa en La Mira? No, realmente, perdón, sí, siempre es una sorpresa. No nos alcanzan las palabras para agradecerle a ustedes, a nuestros amigos y amigas, tanto que visitan la plática como a quienes nos ven en La Mira. No nos alcanzan las palabras para agradecer su preferencia. Nosotros lo que intentamos es hacer un trabajo honesto, presentarle la realidad tal cual es. Tenemos claridad, claridad en nuestra perspectiva política, ideológica, sin embargo, hacemos un trabajo riguroso para presentarle no fake news, sino los elementos verificados y comprobados. Ese esfuerzo creo que es premiado cuando nosotros revisamos las estadísticas de la página, es premiado con la preferencia de la audiencia. Nosotros no nos alcanza las palabras para agradecerle a todos y a todas su preferencia y creemos que este es un camino de sempiterna construcción, este es un camino de permanente construcción, es el andar. El camino más largo como el más corto comienza con un primer paso y ese paso y ese conjunto de pasos ya los hemos iniciado en este camino interminable que es de la educación, que es de la información y en algún punto, en alguna medida, el entretenimiento también, honrando lo que ya señalé, el derecho a la comunicación. Particularmente, Herbert, había
ya hace algún tiempo atrás, me había quedado escuchando en la mira. En alguna ocasión empecé a escuchar unas palabras y bueno, me motivó quedarme viendo el programa. Lógicamente, por algunas ocupaciones no puedo ver todos los programas, pero he visto una buena cantidad de esos programas. Yo en algún momento quería comunicarme con el conductor del programa. No sabía su nombre, no tenía ninguna manera de contactar con él, pero de pronto surge un amigo que me llama y él me sugiere que pueda tener en mi programa o en el programa de Luis, mejor dicho, que Luis me da el espacio a mí, que lo invite. Y entonces le digo, sí, yo lo que he querido tener en el programa. Él es Yair. Entonces Yair me envió un contacto, mejor dicho, me envió en principio un contacto para poder dirigirme a usted. Gentilmente usted aceptó estar con nosotros ahora. Y somos nosotros los que estamos agradecidos para que conversar un tanto con este joven salvadoreño que me imagino, dada su línea editorial de su programa y dadas sus argumentaciones que realiza, que me pregunto yo, pero esa pregunta que me hago se la hago llegar a usted. ¿Hay alguna afinidad o algún posicionamiento político partidario en usted? Por supuesto, déjeme explicarlo así. Primero agradecer a Yair Guevara. Yair Guevara es una persona que sigue nuestro espacio, le tenemos que agradecer que tenga la preferencia en la mira. Gracias a él es que permitió comunicarme con usted, don Raúl, y con Luis. Y por supuesto, agradecerle a usted que nos tenga aquí en este importante espacio. En nuestro espacio nosotros no somos imparciales, porque creemos, pensamos y sentimos que la gran falacia detrás de la cortina de medios es hacerle creer a las personas que las noticias, las historias, las narraciones pueden ser imparciales. Nosotros, al contrario, demostramos día con día que la realidad del ser humano no es imparcial, al contrario, es totalmente parcial. Nosotros no somos neutrales, nunca lo hemos sido porque los seres humanos no somos neutrales. Poseemos creencias, poseemos pensamientos y poseemos sentimientos y eso nos ayuda a tomar posición sobre la realidad, sea cual sea. Eso no es la discusión central. Lo que nos interesa es presentarnos tal cual somos. Nosotros no nos preocupamos porque la gente les hacen creer a través, si usted ve un noticiero en cualquier corporación mediática o etcétera, les hacen creer y pensar que son neutrales, que son imparciales, y eso está demostrado que es absolutamente falso. Entonces, siendo lo anterior, nosotros nos presentamos tal cual, nos ceñimos a un paradigma de la transformación de la sociedad. Significa que pensamos y creemos que otro mundo es posible en el marco de la justicia social y en armonía con la naturaleza. Porque si este mundo que vivimos injusto, este mundo sangriento, este mundo ahogado en la debacle, en la tristeza, en la violencia, si este mundo es de cuerdos, entonces preferimos adoptar el camino de la locura. Y si la locura se llama la esperanza por un futuro más humano, más justo, en armonía con la naturaleza, entonces hemos de construir este camino de locura entre todos y todas. Sobre la filiación política ideológica, todo ser humano tiene filiación política ideológica. ¿Qué es ideología? La ideología es el conjunto de saberes, sentires y pensares, es decir, sentimientos y creencias que están dentro de todo ser humano. Por tanto, aquel discurso de que el fin de las ideologías es falso.
es caduco, es una artimaña para generar el conformismo y la apatía en los seres humanos. El ser humano debe darse cuenta de que existe la ideología y debe reconocer que tener ideología es un derecho, porque tenemos derecho a posicionarnos sobre las cosas, a tener un juicio crítico, a determinar lo que es correcto de lo incorrecto, a discernir la luz del día y la oscuridad de la noche, por ejemplo, a distinguir una tropelía, una infamia, una injusticia, a distinguir entre el crimen, por ejemplo, y la justicia que llamará a los buenos seres humanos. Eso se llama ideología. Entonces, con todo lo anterior, no tapamos nuestro derecho a tener ideología. La ideología implica, por tanto, una posición sobre la polis, es decir, una posición política que tiene todo ser humano. El vendedor de pan, el taller, el mecánico del taller, la señora o el caballero que hace la limpieza en cualquier oficina, por ejemplo, tienen y basan su existencia en decisiones políticas. La gran cortina mediática intenta, por tanto, que todas las personas, los trabajadores, las trabajadoras, todos los seres humanos olviden su derecho a tener posición política ideológica. Y haciendo más específicos, don Raúl, usted me preguntaba si tenemos opción político-partidaria. Pues déjeme decirle, don Raúl, que tener opción político-partidaria, sea cual fuera, es derecho de la ciudadanía, de todos los países del mundo, de todo ser humano con ya apto o mayoría de edad, tiene derecho a tener una posición partidaria, si se quiere. ¿Y qué significa tener posición partidaria? Significa ceñirse o definirse como parte de algo. Partido político, por ejemplo, viene de la definición de parte de la sociedad, parte de la polis, parte de un país, partido político. Y nosotros definitivamente tenemos el derecho, y insistimos en que la gente lo reconozca igual, tienen el derecho a tomar partido sobre las cosas. Porque en definitiva nos gusta concluir, voy a concluir esta idea así, en definitiva, quien no tiene partido sobre las cosas, quien se proclama falsamente neutral, es insípido, es incoloro y muy poco podrá hacer para transformar la realidad actual. En definitiva, los tibios, hasta Dios los vomita. Estimados amigos, seguidores de la plática, estamos conversando con Herbert Vargas, coordinador, productor, director, tiene todo en la mira. Un programa, como sabemos, ha venido ganando un espacio en las redes sociales. Tenemos algo de semejanza, aunque no me corresponde a mí decirlo, Herbert, le corresponde a Luis decir esto, pero sí tenemos una semejanza en cuanto a lo que has manifestado. Este programa de La Plática tiene una característica muy especial. Sí tiene alguna afinidad que es notable, pero al mismo tiempo estamos abiertos para todas las corrientes ideológicas, políticas, y nunca se le niega a nadie por su posicionamiento político, ideológico o por sus creencias de fe estar en la ventana de la plática si es que ellos desean estar con nosotros. Todos mis invitados han pasado y ellos son un arco iris político. Es un arco iris político. Y nos place conversar con usted porque vemos esa manifestación firme, segura de lo que está diciendo. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Cuál es la evaluación hasta este momento que usted está o ha realizado hasta este momento sobre su programa En la Mira? Pues bien, como lo platicamos antes, don Raúl, nosotros nos sentimos sorprendidos y sorprendidas de la preferencia de la gente y cómo ha ido creciendo sostenidamente. Nosotros no queremos, no tenemos ninguna prisa, no le metemos dinero para publicidad a la página, no compramos publicidad, por tanto. No viralizamos contenido metiéndole dinero a las plataformas. Al final estas plataformas son privadas, son corporaciones privadas.
Sin embargo, no nos deja de sorprender el cariño de la gente, digamos, la fidelidad de las personas. No es fácil, digamos, hacer este tipo de esfuerzos. Ustedes lo comprenderán mejor que yo, don Raúl y Luis Bernal. No es fácil sostenerlo en el tiempo y nosotros sentimos el compromiso con las personas que nos hacen el favor de ver nuestros programas y ver nuestro contenido, y sentimos el compromiso de devolverles algo del cariño que nos expresan. Sentimos el compromiso de darles elementos que pudieran servirles para que lo apliquen en sus respectivas circunstancias, y hemos evaluado que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con la sociedad, con el país, con este mundo, para intentar transformarlo, y estamos cumpliendo con nuestro compromiso de educar también, porque no no son solo contenidos vacuos, sino que intentamos también ofrecer algún elemento que les sirva para promover la lectura, la educación política, la historia, etcétera, etcétera. Y evaluamos positivamente y con mucho entusiasmo que la comunidad En la Mira vaya creciendo, y la respuesta que nos damos, que por qué está creciendo, por qué las personas nos dan tanto cariño y nos siguen impulsando a continuar, es porque estamos llenando un vacío. Estamos diciendo las cosas que no encuentran en otro tipo de medios, en los medios tradicionales, en las cadenas de televisión, en los periódicos de circulación nacional en El Salvador, por ejemplo, o en los periódicos en redes sociales, en las páginas de redes sociales, y creemos y pensamos que si la gente prefiere nuestro contenido es porque estamos llenando un vacío. Estamos llenando algo que buscan, necesitan encontrar información sin odio, información sin insultos, información responsable, información que le deje el margen a las personas de construir su propio criterio. No buscan un predicador en este servidor, ni van a encontrar un predicador en este servidor, van a encontrar a alguien que problematiza la realidad y que le deja a la persona que nos hace el favor de vernos la posibilidad de reflexionar, si le sirve lo que le decimos, de reflexionar y aplicar lo que le convenga en su realidad. Entonces creemos que estamos de alguna manera llenando un vacío con el contenido que le ofrecemos a nuestros amigos y amigas que ven En la Mira. Estimados amigos, fieles a la plática, aunque aparece abajo el nombre de Daniel Franco, es por el dispositivo que Herbert está utilizando. Hola. Realmente estamos conversando con Herbert Vargas, conductor, coordinador de En la Mira. Herbert, de agarra 100 de la 88. Hay muchos programas ahora en las redes sociales y observamos que muchos jóvenes están participando, sí, y asumiendo un rol en sus respectivos para ver si te doy algo más. Proyectos que tienen, en los programas que realizan. Gracias. Pero bueno, he observado que muy pocos asumen la verdadera seriedad con que usted, perdón, disculpe, con que usted asume, no importa, con que usted asume su rol en la mira. Veo que en otros programas, en otros programas ocurre que hay muchos jóvenes, pero que están pretendiendo llegar a un público, a un sector, con un lenguaje inadecuado, con un lenguaje bastante soez, vulgar, y piensan que con ello están llegando a ese sector de los jóvenes. A los jóvenes pienso yo de que ellos con sus amistades afuera en la calle pueden utilizar el lenguaje que ellos quieran en privado, pero cuando se están dirigiendo a una población en general, tienen que medir un poquito ese lenguaje. No estoy tratando de decir, de impedir que puedan expresarse públicamente como ellos se les antoje o quieran. Simplemente estoy diciendo que la mejor forma, la más apropiada, es aquella en que se mantiene un balance en ese tipo de expresiones. ¿Cuál ha sido para usted lo mejor que usted pueda expresar
a los jóvenes que están actuando en las redes sociales, cuál es la influencia en las redes sociales o de las redes sociales con los jóvenes en su participación en diferentes sectores. Pero enfoquémonos en la política. ¿Por qué los jóvenes están manifestándose hoy como no partidarios, supuestamente, pero usted ya aclaró lo que es no partidarios, pero están ellos enfocándose en una línea en la cual aborrecen, atacan a los políticos y generalizan? Particularmente sí. Pienso de que un político es como cualquier otra persona en cualquier otra profesión. Los hay buenos y los hay malos. Los hay mediocres, los hay regulares y hay excelentes. ¿Qué piensa usted de eso? Don Raúl, hay que, digamos, hacer un esfuerzo para comprender el periodo de la historia. Estamos en lo que se ha dado a conocer la civilización del espectáculo. Estamos además en un periodo de la historia que nunca había vivido la humanidad, en la que la tecnología, la comunicación recibe mucha inversión. No hay rubro de la industria mundial que reciba menos recursos que la comunicación. Las grandes inversiones ahora van orientadas hacia la comunicación. El sociólogo Zygmunt Bauman describe el periodo de la civilización como la sociedad líquida. Significa que los valores, por ejemplo, los sistemas mentales con los que creció la generación de adultos mayores, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, las personas de mayor edad, no es la misma. Se ha relativizado los saberes, los áreas y las definiciones en otras. Como resultado, tenemos una sociedad más acelerada, una sociedad frenética, una sociedad desada. Y el segmento de la población más susceptible a este fenómeno son precisamente los jóvenes y las jóvenes, que han sustituido la educación, por ejemplo, por el uso de tecnologías fundamentalmente para el entretenimiento. Entonces tenemos menos gente educada, sea formal o informalmente, utilizando las redes sociales y expresándose se tratase de una plática quejera, digamos. Y tenemos ejercicios de redes sociales, tenemos youtubers, tenemos facebookeros, tenemos personas utilizando y llegando a mucha audiencia de las redes sociales, todo comprando publicidad para eso, difundiendo vocabulario antivalores, difundiendo fake news, en definitiva, que son expresiones de la falta de formación, la falta de educación que este individuo que pudiera estar frente a una cámara o un micrófono, intenta a normalizar el vocabulario soez, a normalizar el insulto, a normalizar la violencia, a normalizar la inequidad de género, a normalizar el vitalismo, a normalizar la injusticia y, por supuesto, como usted lo señaló, a normalizar el bajo nivel educativo, digamos. Entonces, este tipo de ejercicios permite entender que se han olvidado principios de la comunicación, los cuales son tres: educar, informar, ¿por qué no entrenar? Cuando vemos este tipo de ejercicios en redes sociales, cuando vemos a un joven soez, a un joven insultando, a un joven amenazando, cuando vemos a expolíticos que funcionan para una estrategia de propaganda que es salvadoreño, que vemos que hace el lenguaje obsceno con las manos, que vemos que insulta, vemos que descalifica, insulta a las mujeres, lo que nos encontramos entonces es con exponentes del bajo nivel cultural y de educación que padecen nuestras sociedades hoy día. Entonces, reitero, se trata del olvido de los principios de la comunicación, cuales, como ya dije, son educar, informar y entretener. Usted, amigo Raúl, Luis, por supuesto, este seguidor, no debemos de dejar de nunca que al estar en un micrófono y una cámara en estas plataformas de redes sociales, tenemos una responsabilidad con la sociedad, con las personas que nos ven, que nos hacen el favor de ver.
ellos y ellas que están viendo en este momento nos están haciendo el favor de sintonizar nuestro programa y por tanto son merecedores de todo nuestro respeto. No podemos abusar de la buena voluntad o del contenido que estamos exponiendo para generar valores, para generar odio, generar racismo, para generar vocabulario soez o para pasar sobre la integridad y dignidad de los seres humanos. Por eso, reitero que de todo hay en la vida del Señor y porque es urgente la necesidad de alfabetizar en el consumo de medios a la sociedad. Es decir, enseñarle a las personas qué medios le pueden servir y qué medios no pueden servir para edificarse espiritualmente, para edificarse intelectualmente y para que esto contribuya a la transformación de una sociedad mejor. Esa es nuestra responsabilidad, don Raúl. Esta es la responsabilidad de la plática, la responsabilidad en la mía. Intentar educar, intentar informar y por qué no entretener la base de la construcción de una realidad diferente que sea más justa a todos y para todas. Gracias, Herbert. Vamos a, estimados amigos que nos están en línea, antes de iniciar la segunda parte, hemos finalizado la primera parte de nuestra conversación con Herbert Vargas, coordinador, productor y vocero de En la Mira. Vamos a darle espacio a Luis Alonso Bernal, quien va a darnos alguna lectura sobre algunos comentarios o algunos saludos o algunas preguntas que Luis Alonso quiera realizar a Herbert Vargas, para luego después no pasar a la segunda parte de nuestro programa, que va a ser un poco más punzante, porque vamos a hablar sobre la actual coyuntura política de nuestro país. Luis Alonso, adelante. Sí, quiero agradecer a los amigos que tienen la amabilidad de sintonizarnos a través de la plática junto con el invitado especial de este día, Herbert Vargas, coordinador y productor, el que se lleva todos los méritos y que le cuesta también salir adelante y costear un programa de estos no es nada fácil. Por diferentes razones, más allá de lo económico, yo creo que es el costo de producir y tener el cuidado de preparar un contenido de acuerdo a una filosofía muy, pero muy personal que yo en particular admiro. Admiro la juventud, admiro ese objetivo de bien definido de cómo llegar y qué mensaje transmitir y no dejarse manejar o dirigir por corrientes que no contribuyen a una sana educación, porque los medios están trasnochados y pueden llevar muchas veces por el afán de tener un patrocinio, caen en la cuenta de que pueden decir cualquier tontería y con tal de que el patrocinador esté a gusto, pareciera de que eso es suficiente, pero cuando la persona tiene madurez política, yo creo que eso cae en desgracia. Una persona con un pensamiento bien definido no puede prestarse a un patrocinio que le va a decir lo que tiene que decir. Y por lo tanto, admiración y respetos para usted en los estimados amigos que nos escuchan y miran. Jaime Flores, saludos desde Arizona. Soledad Gómez desde California. Angie Serrano desde Chalatenango. Jaime Flores, saludos. Valladares López, mucho gusto, saludos. Excelente programa, lástima que ya no lo puedo ver en Gen TV, dice. Ya vamos a hablar qué pasó con Gen TV. Angie Serrano, que hablemos algo sobre los atropellos en Soyapango, dice. Susana Distancia, excelente programa, gracias desde Canadá, siempre en la mira, dice. Juan Francisco Surio desde Zacatecoluca, muchas gracias por su programa, gracias. Carlos Bonilla, excelente. Un par de preguntas concretas. ¿Cree usted que es necesario una regulación de medios que incluya a las redes sociales, pero en una forma urgente y categórica? ¿O cree que no es necesario? Por otro lado, hablemos de
de los equipos de comunicación que maneja el actual gobierno, que son onerosos y atropellantes para el resto de medios, que incluso tienen que sucumbir. Muchos medios tradicionales van a sucumbir porque los va a arrastrar el gobierno. Y otra cosa es qué importante es la autocrítica para los partidos políticos en general. Y otra es la parte general de los medios, esos medios parciales que se venden a una forma de vida nada más y dejan a un lado sus ideales. Solamente eso, y gracias nuevamente, Herbert, por su tiempo en este espacio. Gracias a usted, don Luis. Un abrazo. Gracias. Entonces, pasamos a la pregunta, ¿sí? ¿Puede contestar esas preguntas que le hice Okay. Hola. Sí. ¿Puede contestar un par de preguntas? Sí, claro, gracias. Primero, un abrazo a todas las personas que están conectándose. Es una distancia de Quebec a Chalatenango y a toda la Unión Americana. Gracias por estar pendientes de su espacio en la plática más bien. Desde Houston, Texas, cariño para ustedes. Sí, la regulación siempre ha sido necesidad y ha estado expresada en la dirección de radio y televisión, Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación, que son los encargados de, digamos, regular los contenidos que vemos en los tradicionales. Pero aquí falta ampliar esa regulación, esa normativa hacia las redes sociales. Esta discusión es larga y es intensa porque los medios corporativos, al menos en El Salvador, siempre ponen resistencia. Siempre ellos han argumentado que la regulación viene de ellos mismos. Esto es como decir que el lobo se va a tener de comer gallinas por conciencia. Esto es así de la forma me sirve explicar que los grandes medios siempre se han resistido a la regulación, los grandes medios informativos, argumentando de que ellos deben autorregular los contenidos. Entonces, de la discusión pendiente, es una discusión muy difícil. Va a tomar mucho tiempo para regular contenidos en redes sociales e internet, pero ya hay avances significativos. Las plataformas más que son corporaciones globales, como comprenden, por ejemplo, Facebook tiene su propia normativa, regulación para contenidos, para fake news o para cualquier otro contenido, digamos, o información que ellos consideran nociva. Pero este es el criterio de la empresa Facebook. Lo mismo puede ocurrir con la empresa YouTube o la empresa Twitter. No hay un consenso aún en El Salvador sobre normas los contenidos en redes sociales o en los medios informativos. Recordemos, pero que en El Salvador hay otras normativas que pueden servir, que son bien claras y específicas para armar el contenido de medios. Una de ellas es la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, que regula la exposición de menores de edad, publicidad, de televisión, etcétera, el uso de imágenes de niños, niñas y adolescentes. También la ley de protección contra violencia hacia la mujer, también hay un apartado que regula el uso médico de la figura de la mujer como objeto sexual o entre cosas. Y también existe otro esfuerzo de la Asociación Salvadoreña de Medios Publicitarios, de un código de ética publicitaria, pero esto ya es de ellos mismos, todo en el marco de autorregulación que ya dije. Es una discusión que ya inició de alguna manera, debe continuar, y lo más sensato en este punto es considerarla sempiterna. Significa que la discusión, actualización de la regulación de contenidos médicos debe ser constante y permanente.
a pesar de que ya hay normativas que pueden ayudar a la regulación de los contenidos, pero la discusión de ir más allá, profundizar y alcanzar niveles en los cuales no haya nadie que sea amenazado de muerte por difundir su punto de vista, por ejemplo, o haya ningún medio que sea cerrado por su posición política ideológica, o que no haya ningún medio que sea ahogado, asfixiado con la falta de publicidad o patrocinio por su posición política ideológica, como lo hemos visto en casos salvadoreños. Gracias, Herbert. Gracias por sus respuestas. Y seguimos. Un segundo, Raúl. Ok. Herbert, Adelante. necesito que revise su audio porque Dígame. está como entrecortado. No sé si es el audífono. Sí, vamos a revisar en un momento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sin ahí. interrupciones. Sí. Cuando sí, te mueves, Gracias como que provoca Vamos a estar bien, no. provoca un error cuando te mueves. Como que se mueve y eso se interrumpe. Correcto. Sí. Voy a intentar no mover antes. Okay. Listo. Adelante, Raúl. Muy bien. Gracias. ¿Nos escuchamos bien ahorita? Sí. Sí, yo escuché bien todo lo anterior también, no tuve problemas en eso. Herbert, vamos a entrar a la parte dígame. Más difícil para mí. Vamos a hablar sobre la actual coyuntura política de nuestro país. Quiero charlar y conversar contigo al respecto y quizás intercambiar algunas opiniones en ese punto. Ya tenemos aproximadamente cerca de año y medio de que tenemos una nueva administración pública en nuestro país. Una administración pública que es gobernada, dirigida, usualmente con Twitter. ¿Qué quiero decir con esto? Que las órdenes presidenciales, las órdenes del Poder Ejecutivo utilizan un medio de comunicación que es el tweet. Cuando el señor presidente actual tomó posesión de su cargo, no realizó a ese momento un mensaje a la nación que buscara la unidad nacional para sacar adelante a nuestro país. Particularmente, Herbert, creo que todos los salvadoreños estamos en la obligación moral, patriótica, cívica, de conjuntarnos cuando se trata de objetivos comunes para el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra patria. Han pasado ya tantos meses de su administración y en ninguno de los discursos realizados por él hemos observado ese discurso que nos invite a los salvadoreños a unificarnos bajo ese criterio de que antes que nuestras divisiones ideológicas y políticas, antes que nuestro posicionamiento político o social, está el bienestar de nuestro pueblo y nuestro país. Todo el discurso que hasta hoy hemos escuchado es un ataque constante al sector que en algún momento él se sintió que lo golpearon y ahora él utiliza el poder que tiene desde el Poder Ejecutivo para lanzar un ataque bastante lleno de odio y de rencor. Al menos esa es mi opinión personal. ¿Qué piensas tú? Coincido totalmente con su lectura, don Raúl. Asimismo, es eso del aparato del Ejecutivo para fines personales. No vemos el artículo, hay un artículo constitucional, si no me equivoco, el 168, que establece que el Ejecutivo, el presidente de la República, debe generar armonía social. Es decir, quienes eligieron a ese presidente, enhorabuena, en su derecho, ganaron. Es decir, ya podríamos hacer el proceso electoral y podríamos analizarlo con detenimiento. El 26% del PRON electoral válido votó por ese
presidente. Y así son las cosas, así el juego democrático y es presidente. Ese no es ningún problema. El problema estriba en que es nombrado, electo presidente de la República de todos los salvadoreños y salvadoreñas, no del 20% del padrón electoral que votó. Entonces, utilizar recursos del Estado, generar una interna campaña de odio, de zozobra, para beneficiar a él, es uno de los principios de la propaganda. Generar un fantasma, generar una otredad, generar enemigos para ensalzar así. Esto ha ocurrido ahora, coincidentemente con su Don y le diría que el uso exacerbado de fondos del lado de todos salvadoreños y salvadoreñas para construir una imagen individual que para colmo de males de nuestro país sufrió, genera más odio, más división, cuando la Magna Carta Magna de la Constitución de la República establece claramente que una de las obligaciones del presidente constitucionalmente electo es generar armonía social. Significa que cuando él se dirige a los salvadoreños y salvadoreñas, bien sea por Twitter, bien sea por Facebook, o bien sea los canales que él quiere conventes, debe de hacer sobre la base de la democracia, sobre la base del respeto al disenso político, sobre la base de reconocer que existe oposición política y sobre todo sobre la base de reconocer la ley, la constitución que establece que nuestro querido país, por bayunco que crezca, por risible, por inexplicable, sigue siendo una república y no es una hacienda, no es un califato, no es una anarquía de ningún tipo, sino que es una república en la que debe de existir necesariamente pesos y contrapesos en el juego de la democracia. Recordemos que el periodo presidencial es finito, significa que como empieza, acabará, terminará por voluntad del pueblo salvadoreño en marco de la Constitución. Entonces, los amigos y amigas nos escuchan de reflexionar sobre los mensajes que están siendo emitidos con fondos del salvadoreño y salvadoreñas mismos para generar más odio y para generar división, en lugar de ofrecer soluciones, en lugar de ser transparente en el ejercicio, el uso de fondos públicos, en lugar de proponer y diseñar políticas públicas responsables, sensatas, conforme a la realidad del país, en lugar de dar un mensaje de armonía y unidad, por utópicas que sean estos mensajes, pero en lugar de generar paz y armonía social como lo manda la Constitución, estamos tristemente viendo una campaña de odio, una campaña de división, una campaña de ínfulas de grandeza que exceden las potestades constitucionales y que exceden recursos exiguos de la República y que exceden, por supuesto, las atribuciones que le confiere la ley a la investidura responsable de la presidencia de la República de El Salvador. Coincido absolutamente, don Raúl, su lectura. ¿Algún sector bastante fuerte de su gabinete de gobierno? Hay un buen número de miembros de su gabinete de gobierno que de alguna forma se ha evidenciado de que hay corrupción. Raúl, te tengo que interrumpir, Raúl. Necesito que Herbert revise su audífono porque me están reportando que se escucha entrecortado. ¿Será que te quedas sin audífono? ¿Podrías? Hola, hola, ¿me escuchan? Quizás cuando me muevo sí, se tapa. Sí, cuando tú te mueves se escucha entrecortado. De acuerdo. Don Raúl, ¿me escucha bien, Raúl? Yo sí, yo no he tenido problemas para escucharlo. Es la gente de la plática que me reporta que lo escuchan entrecortado. Porque genera un movimiento. Por los movimientos, intentaré ya no hacer para que ya no... ¿Me escuchan en ese momento, don Luis? ¿Prueba sin audífono? ¿Puedes probar sin audífono? Don Luis, ¿me escucha? Yo sí lo escucho. ¿Me escucha? Yo sí. Dice Luis que si puedes quitarte los audífonos, probar hablar sin
sin los audífonos. Hola, Creo ¿me que escuchan? Sí. el problema va para ¿Se allá. escucha mejor ahora? Hola. ¿Me Sí, escuchas bien, dime. Luis? ¿Me Hola. escuchas bien? Sí, hola. Probemos. Habla. Hola, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Bueno, Hola, ¿me sigamos. escucha, Luis? Sigamos. Ok. ¿Me escucha? Sí. ¿Se Estaba escucha constante diciendo, bien? sí, estoy escuchando bien. Herbert, estaba hablando sobre que un buen número de los miembros del gabinete de gobierno del actual presidente está siendo acusado de corrupción, de malversación de fondos. Han utilizado al criterio de algunas personas y de algunas personas que tienen ejercicio legal, o algunas personas que pueden tener incluso hasta iniciativa de ley, como son los diputados, que han acusado a miembros del gabinete de gobierno de haber realizado actos de corrupción, como el ministro de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, o como su secretaria interna. Bueno, hay varios en ese rol. ¿Qué hay en El Salvador de cierto dentro de la percepción que tú tienes? ¿Qué hay de cierto, mejor dicho, qué es lo que comenta la gente cuando tú sales a la calle, cuando te conocen y te saludan? Cuéntame algo de eso. Sí, lo que sucede en El Salvador en momento es que todos los días nos desayunamos casos de corrupción. Todos los días nos desayunamos con diferentes casos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, abuso de autoridad, entre otras cosas. Lo que está ocurriendo es el menosprecio de la transparencia en el ejercicio público. Es decir, los funcionarios y funcionarias de la actual administración rechazan absolutamente dar explicaciones, rendir cuentas de los fondos utilizados, persiguen a la prensa que ellos consideran incómoda, amedrentan periodistas que hacen preguntas cómodas, mantienen una campaña sostenida de amenazas y percusión, y todo eso le hace empañar el proceso democrático de nuestro país. Se trata aquí de levantar el dedo inquisidor y usar por acusar. No se trata de eso, porque solo las autoridades competentes esclarecerán los casos de corrupción ya públicos. No es el servidor, no es Lática, ni tampoco los diputados y diputadas de la opción, sino los tribunales de justicia. Lo que reclama el país es la falta de transparencia. Lo que reclama el país es que el fiscal no está haciendo su trabajo, el fiscal está investigando. Según la Constitución salvadoreña, es el fiscal el ente responsable de la defensa de los intereses del Estado. El fiscal es el acusador del Estado. Y además se dio en campaña que iba a funcionar una tal comisión de investigación de casos de corrupción denominada CICIS, que le cuesta a salvadoreños y salvadoreñas aproximadamente $200,000 mensuales por una lujosa oficina en un suburbio exclusivo de San Salvador, que no hace absolutamente nada para investigar, para indagar sobre estos casos públicos de corrupción. Entonces, con todo lo anterior, nos lleva a concluir dos cosas. Primero es que no es el servidor, como ya quienes vamos a determinar la responsabilidad del funcionario sobre el delito que se le imputa. Serán los tribunales y las autoridades competentes. Pero, y lo segundo, no menos importante, es que en el país las autoridades de turno han hecho gala de menosprecio de la transparencia. No rinden cuentas, no dan explicaciones, y contra eso persigue las opiniones, el disenso político, a los periodistas y periodistas incómodos e incómodas, a las preguntas no quieren responder. Hay una suerte de hostigamiento contra medios que ellos consideran cómodos, y por supuesto todo esto es una afrenta a la transparencia que ya tenía avances importantes en la década anterior, en los pasados gobiernos, a través de ley de acceso
a la información pública, entre otros aspectos. También hemos observado a través de las comunicaciones que los medios de comunicación reportan, las redes sociales también, hemos observado que la conducta del presidente ha sido de un ataque constante a los otros dos poderes del Estado. Y por otro lado, también hemos visto un coqueteo bastante bien evidente con el fiscal general de la República. Algunos han mostrado ya evidencias y dan argumentaciones de ese coqueteo que hay entre el presidente Nayib Bukele y el fiscal general de la República, Raúl Melara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la interpelación que le hicieron al ministro de Defensa sobre lo que sucedió el 9 de febrero, que fue una clara manifestación de prepotencia de poder y sentarse en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y decir, aquí está claro quién manda. En esa interpelación, el ministro de Defensa ya iba con una premeditada, mejor dicho, una ya programada respuesta para las preguntas. Y eso fue lo que se observó en esa interpelación. Pero es claro y evidente que el presidente de la República ha ejecutado muchas de sus acciones a través del dominio que tiene de alguna forma de ese poder que tiene para poder distribuir, valga la redundancia, o poder pagar su campaña, su propaganda, utilizando, bueno, por ahí se mencionan 22 millones de dólares y no sabemos cuánto más sale de fondos por ahí escondidos. Lo que quiero decir es que el presidente atacó al Poder Judicial y en especial a la sala de lo constitucional. Atacó a la Asamblea Legislativa con ese acto del 9 de febrero y con esta interpelación del ministro de la Defensa, el presidente ha sido bien parcializado, lógicamente parcializado a favor de su ministro, e incluso ha lanzado ataques bien virulentos en contra de la Asamblea Legislativa, en contra de los diputados, salvo a aquellos que están a su favor, que son conocidos por nosotros, algunos, la gran mayoría de Ghana, una parte media del PCN que está un tanto dividida, y ataca al Partido Demócrata Cristiano porque el señor Rodolfo Parker son bien firmes sus acusaciones que hace sobre él. Y entonces observamos que él está haciendo una campaña preelectoral para favorecerse en el próximo evento electoral. ¿Cómo ves, Herbert, cómo ve usted, Herbert, desde su punto de vista esa campaña que realiza el presidente y el deseo de él, porque eso es pensamiento particular mío, el deseo de él de dominar la Asamblea Legislativa ganando la mayoría de los diputados de la próxima Asamblea Legislativa y tener el control total de los tres poderes del Estado? Sí, es evidente las intenciones políticas del actual régimen, es evidente que necesitan un Congreso a favor para impulsar iniciativas a placer, a diestra y siniestra. Es evidente la intención con estos actos de soberbia, de matonería, vimos el 9 de febrero pasado, nunca antes en la historia del país, revisando los archivos, documentos de las dictaduras militares que padecimos en El Salvador, nunca un dictador militar, nunca Candona, por ejemplo, nunca ningún gobierno militar se ha tomado por alto la sede de la Asamblea Legislativa, dando con un mal mensaje a la comunidad internacional y que por más quieran tapar con propaganda esos sucesos, el cielo se tapa con las manos. Es decir, que no van a poder cambiar
el fatídico hecho histórico de haber intentado darle pedestado a la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, muy a pesar de que tengan 20 millones de propaganda. La comunidad internacional que no está sujeta o no padece la cortina médica que padecemos en El Salvador, dio cuenta de esos trágicos hechos. Los principales periódicos de circulación internacional, The Washington Post, The New York Times, The Guardian en el Reino Unido, la BBC Londres, Deutsche Welle, el diario ABC España, El País de España y los principales periódicos latinoamericanos, por citar algunos medios informativos y cadenas internacionales de noticias, Reuters, Associated Press o France Press, etcétera, la agencia etcétera, dieron cuenta de las atrocidades o del hecho atroz, más bien, que se dio el 9 de febrero en El Salvador con la toma militar de la Asamblea Legislativa, lo que deja clara la intencionalidad política en el Ejecutivo de pasar por encima de la Constitución de la República, de no saber entender cómo funciona el Estado salvadoreño, que no saber entender que una democracia construida por pesos contra pesos, de no saber entender que la democracia necesita del disenso político, de no saber entender el curso de historia de una manera dialéctica, por decirlo de alguna manera, y eso lo que nos deja claro es el rumbo, nos declara la interpretación, digo, porque no es textual lo que estamos viendo, no lo dice ciertamente, pero no hace falta ser muy acucioso para no dar cuenta de que están buscando un Congreso a favor en el año 2021 que les permita consumar propósitos pasando por la Constitución, y hay visiones que digan que quienes están detrás, que señalan que quienes están detrás de esta iniciativa son el grupo de hermanos del presidente de la República. Los 4 señores que son quienes susurran al oído del presidente las asociaciones políticas que van a cifrar su futuro político, en la redundancia, que estarían dando una reforma a la Constitución para, si no tomarla en el sentido de permitir la reacción, al menos permitir la sucesión familiar, es decir, que un familiar cercano a ese o emergente económico pueda aspirar a candidaturas ejecutivas de la República de una manera. Eso, digamos, el escenario más oscuro que algunos analistas políticos han establecido. Pero lo cierto es que en El Salvador la democracia que actualmente tenemos, con todas sus limitantes, con todas sus debilidades, con todos sus vacíos, es una democracia que nos ha costado sangre, dolor y la pérdida de extraordinarias vidas humanas sacrificadas para honrar a este minúsculo país, a este país luchador, valiente, y que su historia está escrita con dolor, lágrimas y mucha sangre, como para pedir que estas símbolos de autoritarismo y grandeza inoculadas, creíamos superadas, puedan tomarse de nuevo o puedan verse en este país frío. Eso es lo que estamos experimentando. La gente, digamos, está empezando a dar cuenta, pero las grandes lecturas de las personas bien, en San Salvador al menos, que es la pregunta que me hizo don Raúl, dan cuenta de este evidente que están robando a manos llenas. Es lo que dijo hace algunas semanas un perro, me dijo, están robando a manos llenas, como que si el mundo se fuera a mañana. Así me dijo un panadero. Y la conciencia del humilde, del modesto pueblo salvadoreño que anda a pie en las calles, como hemos dejado claro, se le puede engañar al pueblo salvadoreño un momento, pero no siempre. La conciencia del humilde y modesto pueblo salvadoreño está despertando. Pudo ser que quizás depositaron por su evidencia, falta de formación o desgaste de los partidos políticos que gobernaron el país las últimas décadas, desgaste natural, por cierto. Puede ser que todo eso influido para que este gobierno fuera electo, pero el engaño, digamos, la propaganda tiene sus límites, y pienso que hay ya un proceso de reflexión de la gran
cantidad de salvadoreñas, tratos populares, ganan a pie, los que dan bus, los que son encerrados, esperados, hambrientos durante la pandemia, quienes no pudieron mantener su empleo, son 150,000 salvadoreños y salvadoreñas que han quedado en la calle, esa es la ineptitud y la improvisación de las autoridades en el manejo del pandemia COVID-19 y sectores importantes de trabajadores y trabajadoras que me parece que más temprano que tarde van a hacer un ejercicio crítico de la realidad actual salvadoreña y esperemos que se convierta en una acción política que llame a los salvadoreños y salvadoreñas a votar masivamente las próximas elecciones para impedir que haya una asamblea que le entregue poder absoluto a estos sueños febriles de autoritarismo y de pasar sobre la Constitución y por tanto sobre nuestra democracia. Y la pregunta más crucial, estamos enfrentando el nacimiento de una nueva dictadura a manos o en manos del señor presidente actual. Creería que no estamos en esa etapa todavía, creería yo. Lo voy a explicar así. Las fantasías existen. Seguramente tendrán pesadillas o sueños de noche de verano que él debe de continuar y que él es el Mesías de nuestro país. Seguramente existirán esas capturas. Eso es evidente cuando leemos tweets trasnochados, cuando leemos estas ínfulas que si yo fuera dictador lo leería a todos, cuando vemos ese tipo de desfachatez o de exabruptos mediatos, cuando vemos conducta nerviosa e inestable, etcétera, etcétera, se puede sospechar, reitero, se puede sospechar, las fantasías dictatoriales están ahí, circundando la casa o calentándose en la cabeza de los asesores, los aplaudidores, quienes le susurran al oído al señor, al excelentísimo presidente salvadoreño. Sin embargo, creería que no estamos todavía al inicio de un proceso dictatorial, creo yo. Si en las elecciones del próximo año, El Salvador tuvo el trágico escenario de que el partido de gobierno obtuviese una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, entonces sí coincidiría con usted, don Raúl Palacios, que estamos en el inicio de una dictadura en El Salvador. Esperemos que lleguemos a ese punto. Considero que todavía no estamos en este punto y que queda espacio suficiente para llamar a la reflexión a la ciudadanía salvadoreña para que vote porque el partido que le plazca, le guste, pero que vote. Porque el problema de este país es que quien no las elecciones del febrero, del febrero del año pasado, fue la apatía, el conformismo, el comodismo, que hizo que los salvadoreños y salvadoreñas, 64% de salvadoreños y salvadoreñas inscritos en el padrón electoral, no acudían a las urnas. Mitad de salvadoreños inscritos no eran a las urnas. ¿Y quién eligieron al presidente? Eligieron al presidente de mayoría o la mitad de mitad, es decir, el 20% aproximadamente. Significa que si no acudimos salvadoreños y salvadoreñas a votar masivamente en las próximas elecciones, si llegan, lo voy a decir así, 30 pelones llegan a votar, esos 30 pelones van a definir la asamblea. Reitero, esta es una fila, digamos, fácil de entender. Si solo 30 salvadoreños llegan a votar y gana la apatía, gana el voto no, gana la holgazanería, gana conformismo, si gana todo eso y la gente no va a votar las próximas elecciones, entonces el pequeño grupo que sí lo va a hacer, ellos van a definir la asamblea legislativa. Por eso es que la fantasía del voto no, ya no debemos permitir que vaya creciendo. No debemos permitir que vaya creciendo la apatía, el conformismo y la holgazanería política. Debemos incentivar, estimular, motivar a los salvadoreños y salvadoreñas en El Salvador y en todo el mundo a que voten, porque reitero, si se queda en casa y no vote, los 30 pelones que sí van a votar, ellos van a definir la asamblea legislativa y si ocurriera la desgracia histórica en esa asamblea quede la mayoría del
de diputados y diputadas afines al régimen de turno, entonces sí estaríamos en presencia del inicio de un proceso solitario que estamos convocados todos y todas a detener. Gracias, Herbert. Antes de hacer la última pregunta, quiero hacer un paréntesis para dirigirme a nuestros amigos que todo el tiempo están ahí fieles con la plática, que el próximo jueves 3 de septiembre tendremos un especial de la hora de Raúl Palacios en la sección de la hora de Raúl Palacios, su sección que corresponde a la plática. Y ese especial es que nuestro invitado especial de ese día será el ex vicepresidente de la República, el señor Mauricio Funes Cartagena. Esperamos que lo tengan pendiente y Herbert, ojalá nos escuches en esa ocasión. Vamos a conversar con el señor expresidente de la República, el señor Mauricio Funes Cartagena. A la misma hora, 6 de la tarde, hora de El Salvador, 7 de la tarde, noche, hora del centro de los Estados Unidos, 8 de la noche en el este de los Estados Unidos y en el resto del mundo ocupen el uso horario de la hora de El Salvador. Herbert, ¿hay algo que quiera usted agregar que no hayamos conversado en esta hora? Llamaré a los amigos y amigas que nos ven a reflexionar sobre la realidad. Ya lo conversamos, pero vale la pena insistirlo. La democracia en el país ha resultado de mucha sangre, mucho dolor, y ustedes en el exterior, amigos y amigas, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que no, ustedes allá les duele incluso más que a quienes vivimos acá. Si usted tiene hijos, hijas, reflexione junto a ellos la realidad de este país, la realidad del país que le dio nacer, eduquen políticamente, cuéntenles cómo era el país antes, cuéntenles de dónde venimos, cuéntenles a sus hijos y a sus hijas, millennials, o sea, quienes lograron su mayoría de edad en este siglo, cuéntenles cómo era antes El Salvador, antes los tratados de paz, durante la guerra, cómo era el país, para que sepamos apreciar que este largo camino construido con lágrimas, sudor y sangre, no podemos permitir despreciarlo. Si bien es cierto, es un país perfecto, si bien es cierto que es un país contradictorio, si bien es cierto que es un país visible, si bien es cierto que es un país minúsculo, si bien es cierto que es un país bayuco, sigue siendo nuestro país, sigue siendo nuestra democracia con sus bemoles, con sus vicios, con sus equivocaciones, porque es cual cosa menos perfecto este país y su democracia tampoco es perfecta. Y debemos de dar esa desgracia. Pero reflexionemos, digamos, yo soy una generación más joven que ustedes, pero llamo a que usted tiene hijos en el exterior o en El Salvador, les pedimos, les explicamos que piquen con ellos y les cuenten cómo era El Salvador antes y sepamos valorar los avances y sepamos reconocer los desafíos que el futuro tiene para todos nosotros. No podemos perder este país que todo nos costó. Vote, active políticamente, organícese, vote por quien quiera, pero vote y no le entreguemos este país a los sueños de noches de verano, las fantasías llamadas dictatoriales que como país creíamos superadas. Vote, organícese, tome acción política y recuerde que el país es también de ustedes lo sufren mucho en la distancia, ustedes añoran regresar a este país y créanme, amigos y amigas, que no van a querer ni siquiera volver o saber de un país hundido de desesperación, hundido en odio, una violencia, resultado de una posible llegada o regreso del autoritarismo en nuestro país. Sirva pues espacio para ese llamado a la elección, amigos y amigas, a que piensen, no nos crean, no le crean ningún medio de información, sino que piense usted mismo, piense usted misma, investigue y honre el derecho a la comunicación que establece que usted también puede ofrecer su conocimiento convertido en acción política.
Gracias, don Raúl, gracias Luis, gracias a La Plata, gracias amigos que nos han visto y escuchado en cualquier parte del mundo en esta plataforma. Solo quiero comentar al cierre de este programa, Herbert y Luis Alonso, que hace menos de 72 horas ocurrió un hecho trágico en el cual un diputado de Arena, pero que renunció a Arena para pasarse hacia el partido político bueno, no se ha pasado, pero él claramente ha manifestado sus simpatías y pasar a Nuevas Ideas. El diputado que se vio envuelto es de Aguachapán, se vio envuelto en un accidente y 2 personas fallecieron a causa de ese accidente. Sea como sea, todos sabemos que un diputado goza de un fuero constitucional. Sí. Y un diputado no puede por ningún motivo ser arrestado. Sin embargo, en el momento de querer quizá lucirse, tenemos entendido una información que es pública de que el presidente de la República ordenó que se arrestara a el diputado Magaña, que estaba en un hospital en Aguachapán. Lo que hizo la Policía Nacional Civil, o lo que va a hacer supuestamente, es llevárselo a la Asamblea Legislativa y entregárselo al presidente de la Asamblea Legislativa. Pero eso no quita el hecho de que fue arrestado. Entonces, hay ahí una contradicción bastante grande. Y lo último, para el cierre y que Luis pase a cerrar el programa, es que hoy apareció una noticia, creo que es en el Diario 1, en el cual hay una declaración de que el gobierno de los Estados Unidos está considerando el hecho de que hay un miembro del gabinete de gobierno involucrado con la MS-13, la Marasa MS-13, y dado que el presidente de este país claramente habló públicamente y manifestó que iba a combatir a la MS-13, y ese ministro de Trabajo que tiene el actual presidente de la República está involucrado en ese hecho. Luis, Herbert, amigos que nos escucharon durante esta hora, gracias, y no lo olviden, el próximo jueves, el especial de La Hora de Raúl Palacios en La Plática, nuestro invitado especial, el expresidente Mauricio Funes Cartagena. Luis. No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar a los amigos que siempre nos escuchan y que no tuve la mención en la franja anterior. A Juan Francisco Surio, Alberto Silva, muchas gracias. Mauro Navarro, Tere León, gracias. Mario Franco desde Washington. Precisamente Mario Franco mencionaba el caso de la MS. Y también Jaime Flores, gracias. Carlos Bonilla, Sara Monroe. Mario Franco dice claramente sobre ese punto y es bien delicado. Denis Alarcón, mucho gusto, estimado candidato. Elías Antonio, saludos. Dice Susana Distancia, dice, qué bueno que no van a tenerlo el viernes a Mauricio, yo lo voy a ver, porque en la miro el viernes. Eso. Mire, es importante reconocer el trabajo de la juventud salvadoreña. Y a mí me mueve particularmente la atención el hecho siguiente, para cerrar este espacio, estimado Herbert. Sí, dígame. Si hay una persona que conoce de estrategia comunicacional, yo creo que eres tú, en muchos sentidos, conoce esa parte. Y yo creo que los salvadoreños, una gran mayoría, caemos en la trampa comunicacional del presidente, cuando le seguimos la agenda, las famosas cortinas de humo. Y yo, para que la gente nos entienda, yo quiero que en tus términos técnicos le digas a las personas cómo contrarrestar eso. ¿Por qué? Porque el equipo de comunicación del presidente, cuando hay algo que quiere ocultar, inmediatamente lanza una cortina de humo para desviar la atención, y toda la gente se va a la nueva nota y se olvida
de que el puente Chichilco se está cayendo y se enfoca en otra cosa. En tus términos, yo quiero que le des a la gente un tip de este tipo para que no caigamos en el seguimiento de esa agenda mediática que es una estrategia de comunicación. Sí, gracias. Las personas deben de darse cuenta de que todo lo que ven en gobierno de la República es previamente planificado. Existe una cuestión, técnicamente es la administración de crisis o la administración de daños. Cuando hay un suceso que le es adverso al gobierno de turno, sus estrategias de comunicación y propaganda lanza, que usted ya muy bien dijo que son cortinas de humo, es decir, otros sucesos que no están relacionados con el suceso que le golpea la imagen institucional del gobierno, pero que hace que las grandes audiencias vuelvan a ver a la parte, que las grandes audiencias dirijan su acción a otros sucesos menos importantes o menos relevantes respecto a lo que es golpeando la imagen del gobierno salvadoreño. Para hacer un ejemplo, todos los días en El Salvador, en las últimas semanas, nos desayunamos con casos de corrupción. Entonces el gobierno lo que hace es crear otras noticias, construir otras noticias, como por ejemplo la captura de un combatiente guerrillero, por citar un ejemplo, como o cualquier otra noticia de menor peso, de menor relevancia, con la finalidad de distraer, con la finalidad de volver a ver a otro lado. Cuando esta noticia recibe mayor atención, le llama técnicamente, le dan más volumen, significa que se repite más veces en diversos medios. Recuerde siempre que en los medios salvadoreños, todos los medios salvadoreños reciben pauta publicitaria. Significa que usted va a ver algún tipo de colaboración de las mesas de redacción de los diversos noticieros, periódicos, etcétera, que en algunas de sus notas se llaman notas copadas o se llaman ventas, etcétera, etcétera, van a tarea es repetir estas bolas de humo, estas cortinas de humo, con la finalidad de que en cualquier lado le llegue mensaje, ya sea por buscador de Google, en su plataforma Facebook, le llega la noticia, en radio, en televisión, etcétera, y le llega el mensaje que instala en su psique, se instala en su imaginario, se instala en memoria, y va influyendo en la manera que usted va entendiendo, interpretando la realidad. Si algo sabe hacer el régimen de turno es plantar estrategias de comunicación política, porque para eso invierten muchísimo dinero y tienen asesores expertos en varios países, venezolanos, costarricenses, estadounidenses, etcétera, que les asesoran sobre este tipo de manejo de comunicación política. Siempre usted puede ser susceptible a recibir los mensajes y su forma de ver el mundo va siendo adecuada. Hagamos una prueba de fuego, le digo. Dígale, si usted conoce a mi amiga, alguien simpatizante del gobierno salvadoreño turno, pregúntele. Ellos dicen que tienen una hora de, no sé cómo, propaganda. Pregúntele que les mencionen 5 obras, o va, una obra de gobierno en este año y mes que tiene de ejecución. Que les digan cuáles son las obras, cuáles son los cambios reales que tiene este país que hayan sido promovidos desde el gobierno. Hagamos ese experimento y usted pregúntele, decime las obras que ha hecho este gobierno, podría decir que políticas públicas en beneficio de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, qué programas sociales han implementado. Podrías enumerar los logros y avances del gobierno salvadoreño y entonces eso va a servir a usted, amigo y amiga, las respuestas que den los simpatizantes, fanáticos o personas seguidas del régimen de turno y de su figura principal, no le van a saber responder y le van a decir, es que los mismos de siempre, es que los 3 años, es que a la frente, es que ha hecho más que ninguno en toda la historia, y le va a responder con frases prefabricadas, resultantes de la propaganda, resultantes de esta estrategia de comunicación política que le instala en su imaginario y en su memoria mensajes diseñados en una mesa de redacción. Esa es la principal característica de las personas fanáticas y seguidores del gobierno y el régimen turno. Si usted le pregunta qué he hecho, pero no digas propaganda, no me digas frases hechas, no me digas lemas pegajosos, decime realmente cuáles son las obras, proyectos
etcétera, etcétera, ha ejecutado el régimen de Turco y no le van a saber responder. Al contrario, usted muy probablemente se va a encontrar con personas que reaccionen violentamente, que reaccionen con mucho enojo, mucha cólera, porque la persona que no sabe explicar por qué piensa determinada cosa, se enoja porque no sabe explicar, pero es lo que él está poniendo a los demás, está defendiendo, está justificando, y de ahí se origina el insulto, la amenaza, la descalificación, y usted lo puede revisar si usted en el momento guste en las instrucciones de esta página o de cualquier otra página que discuta sobre temas del gobierno, a dar una cosa, que la posición a favor del gobierno descansa en el insulto, descansa en la amenaza, descansa en la descalificación a priori, descansa en la burla y no realmente en los selectos avances decisivos que haya logrado este gobierno. Usted puede ir identificando ese tipo de cosas en la vida cotidiana. Usted vaya y pregunte a la persona si usted encuentra a alguien con la camiseta celeste y con pajarito en el pecho o tatuado. Si usted dice, usted encuentra a alguien que efectivamente defiende a este régimen, usted pregúntele por qué. Con paciencia y cariño, pregunte a las personas o a estas juntas, usted pregunte, ¿por qué defendes? Decime qué es lo que realmente defendes. Decime cuáles son los logros que ha identificado en las políticas públicas. ¿Qué opinas de los casos de corrupción? ¿Por qué el presidente parece honrar su promesa y juramento de campaña? ¿Qué opina de eso? Y usted va a encontrar que va a repetir frases de propaganda. Sí, no lo importante primero. Entonces, lo que le decimos a la gente siempre es que piense por sí mismo y rescate la capacidad reflectiva, ya sea en usted amigo, en su interior, en su corazón y en su mente. Pregúntese por qué las cosas siempre. No nos crea, piense, y ese es el gran mensaje que quisiera compartir con ustedes. Excelente, Herbert. Raúl, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por contribuir a una mejor patria. Todos hacemos patria cuando queremos algo mejor para nuestro país. Y si le quitamos la bandera a un mentiroso, creo que ya la hicimos. Cuídense mucho, pasen buenas noches, amigos de La Plática. Gracias por su tiempo. Raúl, gracias. Herbert, gracias. Nos saludamos en la próxima. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Hasta luego.